Vamos a abrir nuevamente en las Escrituras el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 que acabamos de leer. Y vamos a leer los versículos de este capítulo 2, 29, 30, 31 y 32. Lucas 2, versículos 29, 30, 31 y 32. Lo leemos. Dice así todos: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, gracias te damos porque una vez nos concedes, reunidos en la comunión de los santos, tener el privilegio de proclamar desde esta comunidad de fe el poder de tu glorioso Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos esta bendición, Señor, de proclamar tu poderoso Evangelio, sino que además ser edificados por Él a través, Señor, de la iluminación de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu toque nuestros corazones de tal manera que al escuchar tu palabra no solamente lleguemos al conocimiento de tu voluntad, sino además por la potencia iluminadora de tu Espíritu Santo lleguemos a la comprensión de la misma, y que entonces, dirigidos por tu palabra y por tu Espíritu, seamos, Señor, llevados a vivir haciendo única y exclusivamente tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es triste, hermanos, ver cómo las costumbres tienen mucha fuerza, mucho poder y mucho arrastre, incluso entre los hijos de Dios, incluso entre nosotros los cristianos. Entre broma y broma, entre chanza y chanza, y no estoy diciendo que sea pecado comprar la rosca y que comer roscas, pero sí estamos esperando que se saque el muñeco y que ahora te tocan los tamales y que quién sabe cuándo. Y así, sin querer, poco a poco nos vamos deslizando en las costumbres. Y las costumbres entonces vienen a hacerse parte de nuestra vida. ¿Pero por qué ha sucedido esto? Mucha de la culpa la tenemos nosotros los pastores, porque no somos fieles a la encomienda que nuestro Señor nos dejó de nutrir a la iglesia con pastos verdes, con la pureza del Evangelio. Mencionaba que para muchas iglesias la Navidad ya terminó, y que si acaso, ¿sí?, predicaron sobre Jesús, sobre el nacimiento de Jesús, fue el 24, y se acabó, ya no hay más. Entonces, el pueblo del Señor queda a merced ¿de qué? A merced de las costumbres, porque no conoce entonces la palabra. Ustedes han visto que después de la Navidad hablamos, recordarán, de la Epifanía del Señor. El momento aquel en el que nuestro Señor Jesucristo se manifestó a los gentiles a través de los magos, de los llamados magos. Recordarán, hace 8 días hablamos de los niños, de los primeros mártires del Evangelio en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ven cómo nosotros tenemos cosas de qué hablar, que nuestros niños y nuestros jóvenes y nosotros mismos debemos de conocer. El mensaje de hoy, como lo han visto, dice el nunc dimittis. Bueno, ahí hubo un error de máquina, de dedo. Dimittis debe ser con doble T. ¿Por qué este término de nunc dimittis, hermanos?
porque estas son las primeras letras con las que empieza este pasaje que acabamos de leer y que se le conoce como el Cántico de Simeón. Y entonces en latín dice el Nunc dimittis servum tuum Dominum. Ahora despide, Señor, a tu siervo. Bueno, ¿y por qué en latín? El hecho de que esté en latín demuestra una vez más, hermanos, que la iglesia siempre ha considerado estas fechas y que entonces predicaba sobre de esto. Y era el tiempo entonces en que el latín era un idioma universal. Por eso entonces queda en los anales de la historia de la iglesia con ese nombre, con ese idioma en el que se dio a conocer, el Nunc dimittis. Entonces, la iglesia de la Reforma era muy fiel a las Escrituras, pero también muy fiel al testimonio de los padres de la iglesia. Calvino respetaba mucho las doctrinas que presentaba San Agustín. Y San Agustín era un fiel seguidor del apóstol San Pablo. No estamos hablando de los errores y equivocaciones que tuvo Calvino y errores y equivocaciones que tuvo San Agustín, sino estamos hablando de su fidelidad a la palabra, en donde ellos fueron fieles allí. Y naturalmente que ellos trabajaron con el material que tenían a la mano. El pasaje que estamos viendo aquí es precisamente el momento en el cual es visible ya a todo el mundo que el Mesías ha llegado. La lectura de este pasaje nos hace ver de inmediato que encontramos tres divisiones naturales. En la primera parte de los versículos 21 al 24 está la presentación de Jesús en el templo. La segunda parte que encontramos del versículo 25 al 35 está el que propiamente llamamos Cántico de Simeón. Y la tercera parte, que va del versículo 36 al 38, va sobre Ana la profetisa. Y luego viene la conclusión. ¿Ven? Qué majestuosidad de narrativa, ¿sí? Introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Y entonces ahí nos lleva. En la primera parte, la presentación de Jesús en el templo, vemos dos cosas muy importantes que tenemos que aclarar. Una de ellas es la circuncisión y otra de ellas es la purificación. No es meramente la presentación, es más bien la purificación a donde debemos de fijar nuestra atención. ¿Y el por qué? Hoy lamentablemente, no puedo hablar por otros, pero hablo por los nuestros. Muchos presbiterianos están cayendo, ¿sí?, en la idea de presentar a los hijos, ¿sí?, en lugar de llevarlos al bautismo. ¿Por qué ha sucedido eso? Bueno, en el Cántico de Simeón podemos ver dos cosas. En primer lugar, Shema y Shmeón, como dice en hebreo, que es Simón para nosotros en español. Y por supuesto analizaremos en su oportunidad cada una de las palabras y su sentido del llamado Nunc dimittis. En la tercera sección lo que encontramos también es tres cosas que deben llamar nuestra atención. El personaje. Ciertamente había profetisas, como en el sentido escritural que vemos a Isaías, a Jeremías y etcétera. Ciertamente debe haber en la actualidad también profetisas, debemos ordenar profetisas. Es un tema, hermanos, que también tenemos que traer aquí y que tenemos que aclarar. Veremos entonces el personaje, su vida y su testimonio, hacia dónde nos quiere centrar y llevar el Espíritu Santo. Y por supuesto, al final arribaremos a una conclusión. Vayamos entonces a la primera parte. La primera parte dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Debemos traer a colación siempre que nuestro Señor Jesucristo una y otra vez respondió a sus injuriadores, porque siempre decían: ¿por qué quebrantas tú la ley?
Y le decían que quebrantaba la ley simplemente porque sanaba en Shabbat. Y los fariseos y los escribas y el pueblo ya había sacralizado el Shabbat. Y entonces el Señor les decía, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Gálatas 4:4 es específico en eso, y Mateo 5:17. Cuando hablamos o cuando se habla o cuando algunos hablan de la llamada presentación de Jesús, no podemos ni se debe ignorar el orden de los eventos. Fíjense, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Siguiente versículo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo. Primero fue circuncidado. Esto es muy importante, el orden, para lo que viene enseguida. Después, ¿qué? Fue presentado. La circuncisión era la señal del pueblo de la promesa. Todo varón, niño, joven o adulto debería circuncidarse como una manifestación de que pertenecía al pueblo de Israel. No existía el CURP. Este era su CURP para ellos. O como diríamos hoy, el acta de nacimiento, o sea, la factura, ¿no? Eres mío. Ahí está. Niégalo, aquí está, mira. Aquí dice. Era también la circuncisión el testimonio del pacto, que era un pueblo que había entrado en una relación con un Dios, que le había hecho promesas, las promesas de Dios para su pueblo. Junto con las promesas, siempre Dios le daba a su pueblo condescendientemente una señal. A Noé le dice, nunca más raeré a la gente con agua. Y le da una señal. Mira, el arco iris. Y le dio esa señal, que era la promesa de que no habría más diluvio. Por otra parte, y esto debemos de tenerlo muy presente, la circuncisión tenía la intención de recordarles a los hombres, a los machos, que todo lo que procede del semen humano está contaminado de pecado. Es decir, toda la naturaleza humana está corrompida y por necesidad debe ser amputada. Así ya apuntaba, hermanos. Ahora, ¿qué vemos? Un Cristo que no tiene ningún pecado, pero es circuncidado. ¿Para qué? 1, porque venía a cumplir la ley. 2, para indicar que Él estaba llevando sobre sí el pecado del hombre. ¿De qué era la corona de Jesús? ¿Cuál fue la maldición para la creación? Por tu culpa. Cardos y espinas. Estaba aquí haciendo una redención cósmica. Ahora en el hombre, al ser circuncidado, estaba diciendo, tu pecado lo llevo yo. Es así como debemos de ver las Escrituras, hermanos. Ver en la extensión y la intensidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque como dice el mismo Espíritu Santo, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Pero hay otra nota importante que se debe tomar en cuenta. Pues no son pocos los padres presbiterianos que han sustituido el bautismo infantil por la llamada presentación de los niños. Que me disculpen mis hermanos que vienen de otras iglesias evangélicas. No es en este momento mi intención argumentar,
Tenemos los argumentos, hermanos, ¿sí? Tenemos de dónde salir. Pero yo me estoy dirigiendo en este momento a los padres presbiterianos que conocen de esto. Y entonces estos padres presbiterianos toman como base este pasaje, que Jesús fue presentado, pero se olvida que antes de ser presentado, Jesús fue circuncidado. Debemos tener presente que el niño Jesús primeramente fue circuncidado y después presentado. ¿Estamos, hermanos? Quiero que captemos esto bien para lo que viene. Entonces, primero fue circuncidado y luego presentado. Algunos dirán, jaja, ya cayó. Y digo, pues sí, si me lo dice, pues sí se lo voy a aceptar. No, mire. ¿Sí? Está cerrado y con H me pueden decir. Bueno, algunos dirán, pero la circuncisión ya no existe, ¿cierto? Y ya solo queda la presentación. Espérate. Acepto lo primero, ¿sí? Pero el segundo, que tú me digas que el Señor ha sustituido la señal de su pacto por la presentación, ese es otro punto. ¿Me explico? Él dio una señal para su pacto y la señal era la circuncisión. Parece muy lógico, ¿verdad? Sí, claro, suena lógico. Si analizamos este pasaje como estamos acostumbrados a hacerlo con toda la Biblia, con los principios de la lógica formal de Aristóteles. Premisa 1, quas. Premisa 2, tan. Por lo tanto, sas. Es como nos han enseñado. Es como nos han entrenado. Pero para nosotros los cristianos, existen 3 principios fundamentales en el trabajo de la interpretación sana de las Escrituras, sin llegar a dominar lo que los teólogos llaman como hermenéutica. No. Mire, 1. La Biblia, habiendo sido inspirada por el Espíritu Santo, y dado que toda la Escritura fue inspirada por Dios, entonces la palabra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Por tanto, debemos interpretar un pasaje a la luz de todas las Escrituras. Aquí entonces tenemos 2 fundamentos de los que estoy hablando. 1, el Espíritu Santo. 2, las Sagradas Escrituras. Existe un tercer elemento, como ya lo había mencionado, y que no se debe de soslayar tampoco: el testimonio de la iglesia. ¿Por qué es importante el testimonio de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo prometió a su iglesia que no los dejaría solos. Me voy, pero no los dejo solos, porque enviaré al Consolador. Él los guiará. Ahí está la promesa. Que el Señor iba, pero no dejaba huérfana a su iglesia, que ésta seguiría siendo guiada por el Espíritu Santo. La promesa fue que enviaría el Espíritu Santo para que habitase en medio de la iglesia y para que siguiera guiando a su iglesia. La iglesia siempre ha confesado, como lo dijo su Señor: tu palabra es la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Y por si nos quedaba dudas, Él aclaró cuál es la verdad. No hay esta verdad, aquella verdad. Solo hay una verdad. Y esa es la tesis verdadera de Dios. Y toda verdad que se oponga a esa tesis, a esa verdadera verdad, es antítesis. Porque el único principio que tenemos es la palabra de Dios. En el tiempo de la Reforma, cuando los papistas acusaban a la iglesia de la Reforma de ser herejes, cismáticos y enseñadores de nuevas doctrinas, la iglesia siempre apeló a las Escrituras para demostrar que su fe descansaba en el testimonio de las Escrituras. Frente a este argumento, en los grandes debates, nunca un sacerdote le pudo ganar al más humilde y fiel cristiano de la Reforma.
Por eso les surgía. En el concilio de Trento canonizaron lo que hoy conocemos como los libros apócrifos, porque muchas de sus tradiciones ahí estaban cimentadas, en libros que no reconoció la Iglesia, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. De lo que la Iglesia cree y de lo que la Iglesia confiesa, esta ha dejado testimonio por escrito, en blanco y negro, para que todos puedan acudir a ella, para que todos puedan verificar. Y es así que nuestros hermanos de la Reforma nos dejaron como legado lo que hoy conocemos como credos, confesiones y catecismos. Y estos no fueron invento de ellos, sino que cada declaración en un catecismo, en un credo o en una confesión estaba fundamentado en el testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Quién de nosotros va a negar que las Escrituras afirman una y otra vez, a lo largo de todas las Escrituras: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿No era esta la frase con la que muchas veces comenzaban los profetas? En el nombre del Dios vivo, que creó los cielos y la tierra, yo te digo que... Y venía el mensaje. Pablo, cuando se presenta a los corintios, también les menciona del Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, cada confesión, cada artículo que ustedes encuentran ahí, tiene su fuerza, tiene su fundamento, tiene su base en las Escrituras. Escuchemos, por ejemplo, el testimonio de la Iglesia Reformada de Bélgica, que en 1561 presentó esta confesión. En el artículo 34, no lo voy a leer todo, hermanos, miren, es toda esta parte, y luego aquí las citas, son aproximadamente 50 pasajes de las Escrituras, para que entonces ustedes con paciencia las vayan leyendo. Voy a leer solo dos partes. Una de ellas dice: por esta razón creemos que quien desea entrar en la vida eterna debe ser bautizado una vez con el único bautismo, sin repetirlo jamás. Vean esta fuerte declaración. Recuérdense que los rebautizantes dicen: ah, sí, ya eres cristiano, pues como te bautizaste allá, ahora te tienes que rebautizar. Lo mismo que los fariseos en Galacia. Ah, qué bueno que ya eres cristiano, qué bueno que ya que... Bueno, pues ahora circuncídate. Y Pablo dice: no, ¿verdad? No. Hoy en día todavía existen movimientos que dicen: no, te bautizaste en la iglesia presbiteriana, eso no vale, tienes que bautizarte otra vez aquí. Tienes que bajar a las aguas, dicen ellos. Y ahí tiene usted que bajar a las aguas, ¿sí? La otra parte que quiero leer, no quiero mostrarles todo, dice así: por otra parte, el bautismo significa para nuestros hijos lo mismo que la circuncisión significaba para el pueblo judío, lo cual da lugar a que San Pablo llame al bautismo la circuncisión de Cristo. ¿Ven la relación? La Santa Cena es a la Pascua, el bautismo es a la circuncisión. Vamos a buscar en Colosenses, bueno, una de las citas que está aquí, inciso Q, dice Colosenses 2. Colosenses 2, versículos 8, 9, 10, 11 y 12, para que tengamos entonces el contexto. Vamos despacio. Versículo 1. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado con las costumbres, cuidado con las supersticiones. Y vosotros estáis completos en Él,
¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora viene el argumento. En él también fuisteis circuncidados. Pero aclara, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, no es gratuita la afirmación que se hizo hace un momento. ¿Por qué Cristo se circuncidó? Para señalar de esta manera que los pecados del hombre iban en él. Él absorbía en él. Hay una película por ahí, es ficción, hermanos. Creo que le llaman El Comepecados, no recuerdo. Un negro, me parece, que llegaba y tocaba y se echaba los pecados de todos los demás. Bueno, eso es ciencia ficción. Pero aquí en Jesús sí, hermanos. Es lo que él estaba indicando en la circuncisión. Ahora bien, el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces veamos la relación entre circuncisión y bautismo. Circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él se circuncidó ya por todos nosotros. Y esa señal entonces es ahora el bautizo. Sepultados en el bautizo de Cristo. Hermanos, hacen falta muchos pasajes aquí que leer, pero quiero sembrarles la inquietud para que ustedes lo sigan leyendo y lo sigan estudiando. Pero también, hermanos, es pertinente escuchar la confesión de la Iglesia Reformada de Heidelberg, que surgió en Alemania, que surgió en 1563. En el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 74, escuchen lo que dice. Después de hablar sobre el bautismo, en la pregunta 69, pregunta 70, pregunta 71, pregunta 72, pregunta 73, entonces vean todo el espacio que le da al bautismo. Perdón, en la 74 dice: ¿se ha de bautizar también a los niños? Respuesta: naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. ¿No fue esta la increpación que el Señor le hizo a sus discípulos cuando le decían a los niños: sepáralos, apártenlos, el maestro está ocupado? ¿Sí? Y entonces les digo que de los tales es el reino de Dios. Las promesas del apóstol Pedro dice: porque para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos estén lejos. Entonces, sigue diciendo el catecismo: tanto estos como los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados, y el Espíritu Santo, quien es el obrador de la fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben de ser incorporados a la iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento, por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el Nuevo Testamento. Citas: Génesis 17:7, Mateo 19:4, Lucas 1:15, Salmo 22:10, Isaías 42:1-3, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Qué es entonces lo que tenemos, a lo que nosotros tenemos que ver? Bueno, antes de llegar a una conclusión, esta sección que hemos visto, hermanos, también nos habla de la purificación. Más que la presentación, es la purificación lo que tenemos que ver. Porque miren ustedes cómo dice el pasaje. El pasaje concluye en que la purificación es en el acto de la presentación.
Y no le está dando en sí a la presentación el sustituto de la purificación. Miren, seguimos donde estábamos leyendo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué significaba esto de la purificación? La purificación tenía el propósito de enseñar sobre la realidad de la naturaleza humana. Nosotros nos podemos, hermanos, arreglar el pelo. Nosotros podemos, como Michael Jackson, que se ponía allí no sé qué para hacerse blanco cuando era negro, ¿sí? Se pueden pintar el pelo de todo. Una vez estaban 2 artistas por ahí hablando, con el debido respeto de las damas. Estaban hablando de una artista. Sí, la que tenía el pelo güero. No, ¿cómo crees? Si todavía no se inventaba el tinte. Hermanos, nosotros podemos usar muchos afeites y parecer como medio disfrazados, pero la horrible realidad es la naturaleza humana, la inmundicia, la suciedad y la impureza del hombre. Isaías se encarga de ponerlos en nuestro debido lugar, ¿sí? Desde la planta del pie hasta la coronilla no somos más que podrida llaga. Isaías 64:6, todas vuestras obras son como trapos de inmundicia y un sinfín. Esa es la realidad humana. Asimismo también, los sacrificios, los holocaustos, enseñaban al pueblo que era necesaria alguna expiación. En el Antiguo Testamento, esta expiación se hacía por medio de la sangre de animales como el cordero, la ternera, las palomas. Pero estas ceremonias de purificación anunciaban que un día Cristo, el Cordero de Dios, como lo identificó Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día este verdadero Cordero ofrecería su propia sangre a favor de la expiación del pecado de los hombres. Porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación. Hoy entonces, hermanos, el santo bautismo es una señal de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El bautizo no regenera, el bautismo no salva, sino que apunta hacia aquel que puede limpiarnos de todo pecado, como apuntaban los holocaustos hacia aquel que sería la realidad y no la mera sombra. Hoy nos quedaremos en esta sección. En las próximas hablaremos de las otras 2. Pero ¿qué podemos concluir hasta aquí? Cristo cumplió con aquello que nosotros no podíamos cumplir. Lo que demanda la ley, ninguno de nosotros lo puede cumplir, pero Él lo hizo en lugar nuestro. 2. Cristo, la obra de Cristo, abolió las ceremonias de la ley. Entonces ya no estamos bajo el espanto, bajo el fardo de ese fárrago, ¿sí? Fárrago de leyes, de reglamentos, de no sé cuántas cosas que ocultan la libertad que el Señor nos ha dado en el Evangelio. Las ceremonias han quedado abolidas. Y 3, ahora podemos descansar y confiar en la obra absoluta de nuestro sublime Redentor. Él pagó nuestra deuda. Ahora sí, no solamente como dijo aquel en su poema, vida nada me debes, vida estamos en paz. Ahora no, hermanos, en Cristo nosotros tenemos
libertad para vivir en esta creación que el Señor ha rescatado para sus hijos, para nosotros, para usted y para los que vienen detrás de nosotros hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? ¿Qué mérito tiene que un limosnero estire la mano para que reciba la moneda que usted le da? ¿Tiene usted la obligación de darle esa moneda? No. Entonces, se la da porque quiere. ¿Qué mérito tiene el pedigüeño de estirar la mano? Dios, porque lo ama. Óigalo, lo ama. Le ha otorgado el perdón de sus pecados por la sola fe en la obra de su Hijo Jesucristo. Y amén. ¿Y qué podemos hacer? Simplemente caer rendidos al Señor y darle las gracias por esta sublime gracia, por esta salvación tan grande. Créalo. Yo lo sé, porque yo mismo lo tengo. Usted conoce su apellido y cómo se le sube el apellido. Por ese solo hecho estaríamos perdidos. Pero Dios en su misericordia, a través de Cristo, si hubiéramos pecado, abogado tenemos. Acudamos a nuestro abogado. Vamos a orar. Señor, no podemos explicar tu sublime gracia. No podemos entender, Señor, cómo es que te has fijado en estos hombres y mujeres, miserables pecadores que somos, al grado tal que enviaste a tu Hijo y lo sacrificaste por nosotros. Su sacrificio no fue una mera intención, como el sacrificio de Isaac, a punto de ser sacrificado por su padre. El de su Hijo fue un verdadero sacrificio, un verdadero derramamiento de sangre. Por tanto, por el testimonio de tu Espíritu y de tu palabra, tenemos la seguridad de que todos, absolutamente todos, nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, pero no nos has dejado solos. Nos has traído a una madre que nos nutre, que nos da la leche espiritual, que nos da pastos verdes. Y esa madre es tu iglesia. Gracias, Señor, por ese don. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo y tu palabra para darnos dirección de cómo debemos de vivir ante aquel que es nuestro Dios, que es nuestro Rey y que es nuestro Padre. Gracias, Señor. De la misma manera que tú has sido fiel para con tu pueblo, para con nuestros abuelos espirituales, has sido fiel también para con nosotros, aunque muchas veces nosotros hemos sido rebeldes. Señor, gracias por tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Concédenos, Señor, de aquí en adelante, vivir en permanente gratitud hacia ti, preguntando siempre solícitamente, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Que nuestro único anhelo sea hacer solo tu voluntad. En Cristo oramos. Amén y amén.